todos, compañeros, no le den siguiente, no le bajen y quédense a escuchar esta cápsula informativa que está de maravilla. Y continuamos con Haemophilus. Los hemofilos son bacilos o cocobacilos gram negativos de pequeño tamaño, anaeróbicos facultativos, fermentadores y son proliferados en la mucosa de la persona. La mayoría de estas especies van a necesitar de factores X o factores Y para su crecimiento. Los factores X son conocidos como hemina y los factores Y son conocidos como nucleótido de nicotinamina o adrenalina. Son tres principales géneros o especies que sería Haemophilus influenzae, Haemophilus aegyptus y Haemophilus ducreyi. Una disculpa si no lo pronuncié bien. Continuemos. Patogenia. Las especies Haemophilus, en especial las Haemophilus parainfluenzae y Haemophilus influenzae no encapsulado, colonizan el tracto respiratorio superior en todo individuo durante los primeros meses de vida. Se pueden diseminar localmente y producir enfermedades en los oídos o ostitis media, en los senos paranasales o sinusitis y en el tracto respiratorio inferior, lo cual puede provocar bronquitis o neumonía. Epidemiología. Haemophilus coloniza normalmente al ser humano, aunque las especies encapsuladas, en especial Haemophilus influenzae del tipo B, son componentes poco frecuentes de la microflora normal. La enfermedad que produce es un proceso pediátrico que se ha erradicado en las poblaciones vacunadas. La enfermedad por Haemophilus ducreyi es infrecuente en Estados Unidos. Esta se transmite por contacto sexual. La mayor parte de las infecciones por Haemophilus se produce a partir de la propia flora bucofaringea del individuo, es decir, son infecciones endógenas. Los pacientes con mayor riesgo de padecer la enfermedad son aquellos con concentraciones inadecuadas de anticuerpos protectores, los que presentan una reducción del complemento y los que se han sometido a una esplenectomía. En cuanto a sus padecimientos, las vamos a dividir por sus tres especies más importantes mencionadas anteriormente. Para la Haemophilus influenzae se va a manifestar como meningitis, epiglotis y neumonía. La meningitis y la epiglotis van a ser procesos que se van a dar fundamentalmente en niños no vacunados. La meningitis se caracteriza por fiebre, cefalea intensa y signos sistemáticos. La epiglotis se va a caracterizar o va a iniciar como una faringitis, posteriormente fiebre y dificultades respiratorias que pueden evolucionar a una celulitis, y es posible que con esto se llegue a la obstrucción del tracto respiratorio. La neumonía es una inflamación y consolidación de los pulmones que se va a observar principalmente en ancianos. Hablando del Haemophilus aegyptus, también llamado bacilo de Koch-Wicht, puede producir conjuntivitis aguda purulenta, especialmente a lo largo de los meses más templados. La Haemophilus ducreyi nos va a provocar una enfermedad de transmisión sexual conocida como chancroide. Ya sé, el nombre está raro, ¿verdad? Se diagnostica principalmente en hombres, ya que se dice que las mujeres pueden presentar una enfermedad sintomática o latente. Bueno, y continuamos con el diagnóstico. El diagnóstico se lleva a cabo mediante la microscopía, la cual es una prueba sensible para detectar la Haemophilus influenza en el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial y las muestras del tracto respiratorio inferior, pero no en otras localizaciones. El cultivo en el cual se lleva a cabo esta prueba es en agar chocolate. Las pruebas antigénicas son específicas para Haemophilus influenza de tipo B. Por tanto, estas pruebas son reactivas en las infecciones por otros microorganismos. Ya para finalizar, tenemos el tratamiento, la prevención y el control. Las infecciones por Haemophilus se tratan con cefalosporinas de amplio espectro, amoxicilina, acitromicina, doxiciclina o fluoroquinolonas. Se debe documentar la sensibilidad de la amoxicilina. La vacunación activa con vacunas conjugadas con fosfato de polirribitol PRP permite prevenir la mayoría de las infecciones por Haemophilus tipo 2. Muy bien.
Muy bien, aplausos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar con Haemophilus. Haemophilus en sí, chicos, es una bacteria que forma parte también de nuestra microbiota. Entonces, como dicen en la cápsula, es una infección endógena cuando la bacteria llega a un lugar que no debe o cuando el paciente está con defensas pues muy bajas. Y bueno, vamos a empezar. Haemophilus en sí es como tal el género. El género abarca diferentes especies y entre ellas tenemos a especies como Haemophilus influenzae, Haemophilus aegypticus, Haemophilus ducreyi. También vamos a ver que dentro de la familia de los Haemophilus existen más géneros como Actinobacillus o Pasteurella, que es una bacteria que vamos a ver la próxima semana, que también son muy comunes, sobre todo en infecciones del tracto intestinal, perdón, del tracto respiratorio. Son bacilos gram negativos, aunque otras literatura u otros libros los consideran como cocobacilos, ya que parecen cocos agrupados. Básicamente son diplobacilos, van siempre en parejas. Miden de 0.2 a 0.3 micrómetros. Son anaerobios facultativos, quiere decir que pueden crecer en la ausencia como tal de oxígeno, pero también pueden crecer parcialmente en presencia como tal de este. Habitan como tal en las mucosas, principalmente en lo que es el tracto respiratorio. Y Haemophilus influenzae, Aegypticus y Ducreyi son como tal las bacterias que tienen mayor incidencia en infecciones como vimos en la cápsula. Haemophilus aegypticus es una bacteria que está asociada como tal a la conjuntivitis aguda purulenta. Ducreyi es la responsable como tal del chancroide de transmisión sexual. Y Haemophilus influenzae generalmente es una bacteria que está asociada a infecciones del tracto respiratorio. También hablaron muy bien en la cápsula, necesitan el agar chocolate para poder crecer y necesitan también ciertos factores como tal de crecimiento especiales para añadirse al agar chocolate, como es el factor X, nucleótidos de nicotinamida o el NAT y el factor B, que son pues vitaminas básicamente. Poseen una cápsula que también les confiere como tal la protección a la fagocitosis y a través de esta cápsula podemos identificar 6 serotipos que son del A al F. Se puede confundir como tal los síntomas con la influenza al inicio, es por eso que se empezó a llamar inicialmente como Haemophilus influenzae y es 95% responsable de las infecciones invasivas. También esta misma bacteria puede tener cepas que no tienen cápsula y también estas cepas sin cápsula pueden provocar una infección. En su patogenia generalmente pues inicia cuando la Haemophilus entra a un lugar donde no debe de estar, como es el caso del cerebro o las meninges, el tracto respiratorio. Hay que recordar que estas dos zonas son pues sitios estériles donde no hay microbiota, donde no hay bacterias. También cuando el paciente está inmunodeprimido. Generalmente las infecciones más comunes pues es la meningitis, la otitis, la sinusitis. Y aquí algo que les tengo que corregir es epiglotitis, no epiglotis. Epiglotis es la zona donde está el pase de la tráquea a los bronquios. Esa es la epiglotis, donde están las cuerdas bucales también. Entonces es una epiglotitis o una inflamación de la epiglotis. La cepa más frecuente en cuanto a las infecciones es la cepa B o el serotipo B. Y los niños como tal son, digamos, los pacientes más susceptibles a infecciones por Haemophilus influenzae. Es por eso que existe como tal pues una vacuna. También posee pilis como tal que le confieren la capacidad de adherirse a las células del tracto respiratorio para poder colonizar la bucofaringe.
Hay daños en el epitelio respiratorio, no hay endotoxinas y tampoco exotoxinas. Y su cápsula principalmente está hecha de polisacáridos como es la ribosa, el ribitol y el fosfato. Pueden producir también proteínas o proteasas, inmunoglobulinas A, que poseen una respuesta humoral. ¿Y qué es la respuesta humoral? Pues el ataque de los macrófagos o los neutrófilos. Para poder prevenirla, chicos, es importante la vacunación. Aquí existe una vacuna como tal para Haemophilus influenzae. Y generalmente los niños que no se la ponen o que tienen un mal sistema, que no la aceptan o simplemente que no pueden acceder a ella, son los que son más susceptibles a las enfermedades o a la infección. Niños como en guarderías, niños de 5 años de kinderes, son como los blancos de la bacteria. Existe la bacteria también Haemophilus parainfluenzae, que es una bacteria también rara, oportunista, que realmente casi nunca casi nunca se nota como en una infección de este tipo. Las infecciones como tal de los oídos, bueno, inician pues también cuando la bacteria migra de lo que es el tracto a los oídos. En el caso de los oídos puede también aparecer una secreción purulenta, puede inclusive haber dolor en el oído y puede inclusive hasta perderse parte como tal de la audición si es que llega a lo que es el tímpano. En la sinusitis, pues igual es una inflamación como tal de los sinusoides, donde se presenta como tal cefalea, dolor en lo que es el frontal, en esta parte de aquí. También existe inflamación como en los senos paranasales, que son también sitios donde no hay bacterias, donde hay una zona como estéril. Y en el caso del chancroide blanco, el chancroide como tal, producido por Haemophilus ducreyi, son úlceras que también se dan como en la región de los genitales, sin embargo, no es tan frecuente esta infección de transmisión sexual. Es más frecuente en países que están en desarrollo, como África, Asia, y menos frecuente en países como Norteamérica o Europa, o en sitios como Norteamérica y Europa. También los ancianos o los pacientes geriátricos con antecedentes como tal de tabaquismo, de POC o de enfermedades respiratorias son muy propensos a una complicación por Haemophilus influenzae. Principalmente la enfermedad que va a producir es la meningitis. Como les dije, ya hemos visto lo que es la meningitis, que es la inflamación de las meninges. Hay rigidez en el cuello, pues fiebre, vómito, cefalia, somnolencia, fotofobia, confusión, convulsiones en el peor de los casos. Entonces esto como tal pues se puede hacer una punción lumbar para ver como tal si está la bacteria dentro del cerebro. Generalmente ataca a pacientes que no están inmunizados o pacientes que no tienen la vacuna. Y el cuadro respiratorio inicial es leve en vías altas en lo que es la faringe. Inicia a partir del primero o el tercer día. Después esta se complica con meningitis. Tenemos también a lo que es la epiglotitis, que es la inflamación de la epiglotis. Este sitio que estamos viendo aquí, chicos, son las cuerdas bucales. Estas dos membranas que están aquí son las que nos permiten como tal emitir nuestra voz, emitir nuestros sonidos, poder hablar básicamente. Y cuando existe la inflamación en la epiglotis, que es este sitio, que es el sitio de entrada como a la tráquea, pues básicamente el paciente se queda sin voz, queda una voz apagada, no puede hablar. También puede existir la fiebre de inicio pues rápido, abrupto, de un día para otro, de un momento a otro inicia la fiebre, pues, se eleva demasiado. Hay un dolor faringio pues intenso, pues evidentemente porque la epiglotis está irritada, está hinchada. Hay dificultad para respirar, porque si se fijan, si aquí es el sitio donde debe pasar el aire para poder respirar, vean qué tan inflamado está, que casi el sitio está pues prácticamente cerrado. Entonces los pacientes a veces requieren como tal la intubación para poder respirar. Es raro, pero sí sucede. También los niños son como los más propensos a este tipo de infecciones. También se puede presentar inicialmente faringitis, posteriormente fiebre y después ya se procede como a los demás síntomas de la epiglotitis.
También existe lo que es la celulitis, que es una enfermedad pediátrica. Inicia con un edema en los ojos. Es como si le hubieran dado un golpe al niño. Puede existir también manchas o placas de color azul rojizo. Básicamente parece un piquete o un golpe en el ojo, pero pues no hay antecedentes como tal de esto. También existe fiebre, puede existir irritabilidad, y la inflamación es tan grande que a veces no pueden ni siquiera abrir el ojo. También si llega como tal a las articulaciones, puede existir lo que es la artritis, la inflamación de las artritis. Es muy rara y sobre todo afecta a niños de 2 años. Entonces, pues generalmente la artritis normal o el desgaste de las articulaciones se da en qué tipo de pacientes. ¿Qué tipo de pacientes tienen normalmente artritis? Pacientes geriátricos. Ajá. Mujeres mayores. Entonces, un niño que tenga artritis, pues no es algo relativamente normal, por lo que pues, es probable que tenga una infección bacteriana dentro de las articulaciones. Para esto, pues hay que hacer una punción del líquido sinovial y pues también ver si hay algo por ahí. En lo que son los oídos los sinusoides o la sinusitis, tenemos infecciones también. Aquí también son patógenos oportunistas, no siempre se da como tal infecciones en estos sitios. Sin embargo, inicia como tal primero con neumonía, después la neumonía o las bacterias pueden pasarse a estos sitios, sobre todo también en niños y en adultos donde su función está pues comprometida. Puede también que en los oídos se presente la supuración, que es algo muy característico de una enfermedad bacteriana. Puede afectar también a pacientes con fibrosis quística. Y en el caso de los sinusoides, la infección también puede inclusive pasarse si no se atiende a lo que es el encéfalo, ya que es una zona donde está muy cerca del encéfalo. Entonces puede poner en peligro pues también la vida. La conjuntivitis en sí es provocada por el Haemophilus aegypticus o el Aegyptius. También se le conoce como bacilo de Koch y generalmente es una conjuntivitis que se caracteriza, a diferencia de las demás, por estar supurando pues como un líquido ceroso, básicamente. También existe otra afección asociada a esta, obviamente, que es la fiebre púrpura, que básicamente es cuando el paciente presenta estas manchas púrpuras en el cuerpo. Son manchas violáceas a rojizas. Y es cuando el paciente tiene también un choque, sobre todo de la bacteria, es decir, que la bacteria se ha esparcido y pues una septicemia. Generalmente esta conjuntivitis se da en los meses más templados, como es octubre, septiembre, noviembre, los meses como tal, cuando están fríos. Puede existir también los síntomas normales de la conjuntivitis, como los ojos rojos, la picazón, el dolor, pero generalmente se diferencia de las demás porque presenta esta supuración. En el caso del chancroide, es producido por el Haemophilus ducreyi. También es más frecuente que se dé en hombres y aparece, como ya hemos visto en la mayoría de los chancroides, como una pápula, en este caso dolorosa, como si fuera un grano o una ampolla. Después se revienta y aparece como tal pues la lesión en los genitales. Esto ocurre más o menos en un plazo de 2 días, de 2, 5 o hasta 7 días después de que el paciente ha sido pues infectado con la bacteria. También puede existir como tal una inflamación de los ganglios de la zona de la pelvis, en los ganglios que están aquí inguinales, lo cual provoca como tal pues más dolor. Y para poder diagnosticarlo o diferenciarlo de otro tipo de chancroides como el de la sífilis o inclusive el chancroide que vimos anteriormente,
pues es necesario hacer un hisopado de lo que es la orilla como tal del chancro y poder cultivarlo. También es necesario como tal tener en cuenta el sitio de la lesión y sobre todo el historial del paciente, porque como hemos visto, este tipo de bacteria pues no es muy frecuente como tal en países desarrollados. Aquí en México realmente la infección no está frecuente, casi siempre se asocia más como a la sífilis o a otro tipo de afecciones, pero también es más frecuente en pacientes que salen de viaje a países de este tipo, países que tienen como tal la enfermedad endémica. El diagnóstico como tal en sí pues va a depender dependiendo de dónde se encuentra la lesión. Para poder tomar la muestra hay que tener diferentes consideraciones. En el caso de la sinusitis, tenemos que hacer una punción directamente sobre lo que es en los sinusoides, tomar una muestra de los sinusoides. En el caso de los ganglios linfáticos o de la otitis también hay que hacer una punción con una aguja y atraer y aspirar. En la neumonía, pues básicamente consiste en una muestra de esputo. Hay que tomar muestras de sangre, sobre todo para diagnosticar septicemia, o muestras de líquido cefalorraquídeo para la meningitis, como ya saben. Podemos hacer hemocultivos. En el caso también del chancroide, tenemos que hacer un hisopado de lo que es la llaga en el perímetro, solamente en el perímetro, que es donde se suelen como alojar las bacterias. En el caso de la neumonía, también podemos hacer esta técnica, que es la técnica del coronavirus. Hay que hacer una punción, bueno, un hisopado directamente de lo que es la nasofaringe. Podemos tomar la muestra y poder cultivarla también. De esta forma podremos cultivar o tomar la muestra de lo que es el chancroide, solamente de lo que es la periferia. No hay que hacer asepsia en este caso porque básicamente no tomaríamos ningún tipo de bacteria, las mataríamos o las esparciríamos solamente. Después tenemos que hacer diferentes pruebas. En el caso de la tinción de Gram no es tan buena, sobre todo en lo que son las llagas. Puede ser buena en lo que es el líquido cefalorraquídeo, pero no en otro tipo de muestras. Casi siempre para poder diagnosticarlas se utilizan como tal pruebas serológicas para poder determinar la presencia inmunológica o la ausencia de esta, como la aglutinación en látex. Podemos cultivar en agar chocolate y de esta forma con los factores de crecimiento que ya mencionaron en la cápsula, como el factor X y el factor B, podemos ver el crecimiento de estas bacterias, dependiendo qué factores hayamos agregado. O si también no agregamos ningún factor, pues básicamente no va a crecer. Generalmente para que crezca la bacteria se requiere una condición anaerobia, es decir, que no haya como tal oxígeno o que la atmósfera de la incubadora sea mayormente CO2 y empiezan a aparecer a los 2 días después de la inoculación. Para Haemophilus aegyptius y Haemophilus ducreyi son especies que también son exigentes. Generalmente se tiene que agregar CO2 a la atmósfera. Pueden también crecer en agar sangre si se les agrega los factores como tal de crecimiento. Pero en el caso de Haemophilus ducreyi es poco sensible a los agares, casi no crece. Entonces básicamente se diagnostica con clínica. El tratamiento para Haemophilus, como es una bacteria endógena, un comensal y también un patógeno oportunista, tiene que dar como tal un tratamiento precoz con ceftriaxona o una cefalosporina de amplio espectro. También se puede dar acitromicina, hemos visto que es un antibiótico muy bueno, doxiciclina o alguna fluoroquinolona. Casi siempre la mayoría de las cepas de Haemophilus ducreyi se dañan o se matan con eritromicina, que es como el antibiótico que mejor se ve que tiene éxito. Y para poder, digamos, prevenir la infección, básicamente es vacunar a los niños contra la bacteria. Después de cumplir los 6 meses hay que dar una
una dosis preventiva, como si fuera el tétanos, por ejemplo. Los niños tienen que vacunarse a partir de los 2 años otra vez, y en el caso de las personas adultas, pues tener reforzado su sistema inmunológico. ¿Preguntas, chicos? ¿No puede ser viral? Eh, ¿Perdón? ¿Virus? ¿No? No es un virus. Los Oh. virus no son bacterias. Los virus son entes biológicos, son parásitos intracelulares que son completamente distintos a las bacterias. No se consideran seres vivos porque no presentan la maquinaria de un ser vivo, no presentan las características de un ser vivo, mientras que las bacterias sí. Entonces no son virus. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, repasando solamente, afecciones importantes: Haemophilus aegyptius, conjuntivitis purulenta y fiebre púrpura; Haemophilus ducreyi, chancroide blanco, que es lo que produce; Haemophilus influenzae, enfermedades respiratorias, epilotitis, celulitis, meningitis y otitis y sinusitis. Son las afecciones que va a provocar esta bacteria. Llega al cuerpo a través de, ahora sí que por una invasión propia de la bacteria, o porque el paciente tiene su sistema inmunológico muy bajo, puede también llegar a estos sitios, y es cuando causan la infección. ¿Preguntas ahora sí, antes de pasar a la última bacteria del día de hoy?